Del día de hoy. Mi nombre es Diana Carolina Castilla Bolaños, residente de tercer año del Departamento de Pediatría de la Universidad del Valle. El caso clínico que vamos a tratar hoy es un paciente de 9 años, originario de Buga, procedente de Ginebra, quien venía acompañado de su padrastro e ingresó al triage de este hospital el 19 de enero del 2024 a las 10:22 de la mañana. El motivo de consulta es que se le puso grande la pierna y tenía fiebre. Tiene un cuadro clínico de 5 días de evolución de dolor y tumefacción en la rodilla derecha asociado a alzas térmicas no cuantificadas sin haber presentado antecedente de trauma. Adicionalmente refiere 3 días de tos y disnea y consultó inicialmente al Hospital de Ginebra. Es un paciente de 9 años con un cuadro de 5 días de dolor y tumefacción en la rodilla derecha asociado a alzas térmicas no cuantificadas sin haber presentado antecedente de trauma, con un cuadro además de 3 días de evolución de tos y disnea. Consultó inicialmente a un hospital en Ginebra, en donde realizan paraclínicos iniciales encontrando leucopenia, granulocitosis y trombocitopenia severa de 30.000, con una PCR que reportaban como negativa y una radiografía de rodilla que en la historia clínica lo ponían como sin alteraciones y una radiografía de tórax con infiltrados intersticiales. El paciente no presentaba antecedentes patológicos, quirúrgicos, farmacológicos ni hospitalarios y referían una vacunación completa. Teniendo en cuenta este cuadro clínico, ¿algún estudiante que quiera dar alguna opinión sobre un posible diagnóstico, impresión diagnóstica? Angeli. Ok. ¿Algún interno que quiera dar alguna otra posible? Miguel. No, no sé. Ok. Al ingreso al hospital presentaba unos signos vitales con un aumento de la frecuencia cardíaca en 180 latidos por minuto, también estaba taquipnéico, una antropometría normal, peso de 30 kilos, se encontraba en malas condiciones generales con facies álgidas, edema y calor en la rodilla derecha con aumento del espacio articular y limitación de la movilidad de la rodilla derecha. Si calculamos en ese momento el índice de choque del paciente, teniendo en cuenta pues la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial sistólica, le da un índice de choque de 1.9. Al ingreso lo dejaron con diagnósticos de sepsis de tejidos blandos, sospecha de artritis séptica en rodilla derecha y una neumonía a descartar, e indicaron trasladar a la sala de críticos de urgencias. Iniciaron un bolo con solución salina a 500 cc en 30 minutos y posteriormente lo dejaron a 70 cc por hora. Indicaron analgesia con tramadol, iniciaron antibiótico de amplio espectro con un triconjugado de vancomicina, clindamicina y cefazolina, y dieron como órdenes pues la toma de paraclínicos, radiografías, una resonancia de rodilla e interconsultaron ortopedia e infectología pediátrica. A las 11:52, una hora más tarde de haber llegado, lo vio ortopedia, lo encontró también con malas condiciones generales, tenía una lesión indurada dolorosa en la cara lateral de la pierna derecha, con cambios en la coloración de la pierna, ya lo reportaban que tenía coloración moteada y con zonas equimóticas, con las alteraciones para la limitación de la movilidad, y además encontraron el pie pálido y moteado con pulsos débiles y un llenado capilar de 5 segundos. Por esos hallazgos, ortopedia deja el diagnóstico de shock séptico, sospecha de estafilococcemia con infección de tejidos blandos, una celulitis abscedada versus una fascitis, toman muestra de líquido articular, el cual no era sugestivo de infección, y solicitan de manera urgente una resonancia y un ecodoppler del miembro inferior derecho. Adicionalmente, reportan en su nota que el paciente se encuentra con un alto riesgo de complicaciones, con riesgo de pérdida de la extremidad y un posible desenlace mortal.
En los paraclínicos iniciales se encuentra un PTT algo prolongado, una creatinina en 1,4 elevada que le daba por una tasa de filtración de 53, estaba con una hipocalemia moderada, una hiponatremia leve, aumento de aminotransferasas con marcadores inflamatorios francamente positivos, una PCR en 343 con una procalcitonina en 129, BCG negativa, un hemograma que no tenía ni leucocitosis ni leucopenia, una linfopenia de 260 y tenía una trombocitopenia severa en 34.000. Adicionalmente, unos gases venosos con una acidemia metabólica, con un pH en 7,11, un bicarbonato en 8,5, una base exceso en menos 20,9 y una hiperlactatemia de 7,7. A la 1:56 fue la segunda evolución de este paciente, en donde encontraron un paciente con extremidades, pues, como las había descrito, ortopedia, por lo que solicitaron una valoración urgente por cirugía vascular. A las 3:42 vuelven a evolucionar al paciente, lo encuentran con un deterioro clínico significativo, polipneico, con aumento de la frecuencia cardíaca ahora del 152, ya compromiso de la oxigenación con una hipoxemia, una saturación en 92%, tenía pulsos distales disminuidos, la piel moteada con palidez y cianosis del miembro inferior derecho y un llenado capilar de 4 segundos. El miembro contralateral también tenía un llenado capilar ya en 3 segundos y un gradiente térmico en ambas extremidades. Para este momento el índice de choque era de 1,5. Ortopedia define que para ese momento tenía que hacer un manejo quirúrgico para tratar de hacer control del foco infeccioso. Le inician oxígeno por alto flujo con Venturi titulable y por la hipocalemia le indican líquidos con potasio al 3%, le indican paso de sonda y un paso de catéter venoso central y comentan en la UCI pediátrica. Cirugía vascular lo ve y dice que realmente pues necesitan el ecodoppler para determinar si es un trombo o si realmente todos los cambios de la coloración y de la perfusión es por su estado de compromiso sistémico secundario a la infección. Esta es la radiografía de tórax del ingreso, donde podemos ver unos infiltrados alveolares bilaterales. Esta es la radiografía de la pierna derecha de ingreso. No sé si alcanzan a ver, pero aquí se observa como un cambio en la densidad, pues, a nivel de los tejidos blandos de la rodilla. El ecodoppler fue negativo para trombosis y se le hizo una ecografía de tejidos blandos que mostraba edema de la pierna derecha. A las 4:30 fue llevado a cirugía, donde le pasaron un catéter venoso central. El paciente presentó un deterioro clínico y hemodinámico muy marcado. En la nota de anestesiología ponen que requirió 2 vasoactivos. A las 5:10 de la tarde entra en paro cardiorrespiratorio, hacen 35 minutos de maniobras avanzadas, 16 ciclos. Este paciente no retorna a la circulación espontánea. Y a las 5:45 del mismo día, es decir, 7 horas después de haber ingresado a esta institución, fue declarado fallecido. Teniendo en cuenta el caso anterior, pues vamos a hablar el día de hoy sobre shock séptico en pediatría. Entonces, pues la sepsis se define como una respuesta desregulada a la infección y al tratamiento establecido. Debemos tener en cuenta que es la primera causa de morbimortalidad y fuente de uso de los servicios de salud en los niños, y se ha descrito una prevalencia de 4% en todos los niños hospitalizados y de hasta 8% en los niños que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Se ha relacionado con una mayor mortalidad en los niños y esta mortalidad se asocia principalmente a 2 estados: el estado de shock séptico refractario y a la disfunción orgánica, teniendo en cuenta que cuando la mortalidad ocurre entre las primeras 72 horas está principalmente asociada al shock refractario y cuando pasan las 72 horas se asocia más a la disfunción orgánica. Es por esto que pues en el tiempo se han sacado distintas guías con el fin de poder tener unos lineamientos adecuados de manejo para garantizar pues un manejo óptimo de estos pacientes, y estas guías son las que vamos a revisar durante la charla. Sin embargo, debemos tener en cuenta que son lineamientos y que no van a reemplazar nunca pues el juicio clínico. La sepsis entonces la vamos a definir como un trastorno médico complejo que se desarrolla como un producto por una respuesta desregulada del huésped a la infección y se asocia a una disfunción orgánica y a un alto riesgo de muerte. Es un problema pues de salud pública a nivel mundial, tiene una alta incidencia y es una de las principales causas de mortalidad en los niños, que trae altas consecuencias económicas. En el 2017 la
Asamblea Mundial de Salud y también la Organización Mundial de Salud la definieron como pues un problema de salud mundial. Y esto fue porque en el 2017 se reportaron 25 millones de niños que tuvieron sepsis, de los cuales murieron 3 millones. Por lo tanto, plantearon iniciativas para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la sepsis. En el 2005 se plantearon las primeras definiciones de sepsis en niños, pues dependiendo pues de los grupos etarios, y para este entonces la Conferencia Internacional del Consenso Pediátrico dijo que sepsis se trataba de todo paciente que tuviera una infección sospechada o comprobada que fuera causada por cualquier patógeno o un síndrome clínico con alta probabilidad de infección que cumpliera con alguno de estos dos o más de estos ítems, entre los cuales tenía que estar alterada la temperatura o el recuento leucocitario. Entonces era pues principalmente relacionada con SIRS, es decir, que tuviera una temperatura mayor de 38,5 grados centígrados o menor a 36 grados, taquicardia o bradicardia para la edad, taquipnea para la edad, o que tuviera leucocitosis o leucopenia dependiendo del rango etario. Adicionalmente sacaron otros dos conceptos, uno era sepsis severa y era el paciente que cumpliera con los criterios anteriores asociado a una disfunción orgánica, fuera cardiovascular o respiratoria o en otros dos sistemas. Y definieron el choque séptico como el paciente que cumpliera con los criterios de sepsis asociado a una falla circulatoria aguda definida como una hipotensión persistente debajo de 2 desviaciones estándar para la edad, a pesar de la reanimación hídrica y el uso de vaso activo. Sin embargo, pues estas definiciones tienen una baja especificidad y sensibilidad, y esto se debe a que pues la definición se basa en sí en los SIRS, y el SIRS puede que no esté presente en un paciente que incluso ya se encuentra en sepsis, por ejemplo en aquellos que son inmunosuprimidos, y el SIRS también se puede encontrar en pacientes que no tienen sepsis. Por eso es que se han buscado múltiples marcadores que nos puedan servir para diagnosticar de manera temprana la sepsis. Sin embargo, pues ninguno de estos marcadores, lactato, la saturación venosa central, entre otros, no han mostrado de manera aislada una suficiente precisión para poder definir y orientar el tratamiento de sepsis en niños. En el 2016 se sacó el consenso de sepsis 3, pero fue principalmente pero para adultos, ¿sí? En ese momento definieron la sepsis como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta irregulada del huésped ante la infección. Desaparecieron el concepto de sepsis severa porque todo paciente que se encuentra en sepsis pues tiene una enfermedad severa, y pusieron que el choque séptico se definía como en la sepsis con una disfunción circulatoria, celular o metabólica por aumento del lactato e hipotensión persistente o uso de vasoactivos. Para definir la disfunción orgánica en este consenso utilizaron el score de SOFA. Entonces, en pediatría, como el score de SOFA era para adultos, lo que hicimos es que sacaron una adaptación del SOFA pediátrico donde se evaluaban 6 sistemas: el respiratorio, hepático, el de coagulación, cardiovascular, neurológico y renal, y se definía como disfunción si tenía un puntaje de 2 o más. Pero pues sin embargo estos conceptos, como veíamos, fueron estudiados en adultos y no se terminó teniendo evidencia de que realmente fueran unos conceptos que se pudieran validar en pediatría, por lo que el Surviving Sepsis del 2020 seguía utilizando los conceptos planteados en el 2005 basados en el SIRS. Bueno. Y para definir la disfunción orgánica en el 2020, ellos ya plantearon algunos conceptos específicos y definiciones sobre cada una de las disfunciones de los sistemas. Hablaban de una disfunción cardiovascular cuando, a pesar de una reanimación hídrica con más de 40 cc/kg en una primera hora, había hipotensión persistente, se requiriera el uso de vasoactivos o tuviera dos de las siguientes: una acidosis metabólica con una base exceso mayor a 5, con un lactato mayor de 2 veces el valor normal, oliguria por debajo de 0.5 cc/kg, que tuviera un llenado capilar por encima de 5 segundos o tuviera un gradiente de temperatura central con periférica mayor a 3 grados centígrados. A nivel hematológico se definía la disfunción si había un INR mayor a 2 o un recuento de plaquetas por debajo de 80.000, o si es un paciente que de base tiene trombocitopenia, que haya tenido una pérdida o disminución de las plaquetas del 50% en los siguientes 3 días. La disfunción respiratoria se definía como el requerimiento de intubación y ventilación mecánica, invasiva o no invasiva, para poder mantener la oxigenación,
el requerir FiO2 mayor del 50% para tener una saturación de oxígeno por encima del 92%, o tener una PAFI menor a 300 o una PaCO2 por encima de 65, o si el paciente ya se encontraba con una PaCO2 aumentada por una enfermedad de base, que ésta aumentara más de 20 milímetros de mercurio. Y a nivel neurológico se definía la disfunción como un Glasgow de 11 o menos, o que haya tenido un deterioro del Glasgow de base debajo de 3 puntos. Y a nivel hepático, que tuviera un aumento de 2 veces el valor para la edad de la ALT o una bilirrubina total mayor a 4, y a nivel renal que hubiera un incremento de la creatinina para 2 veces el valor de la edad, o si es un paciente ya con una enfermedad renal crónica establecida, que tuviera un aumento de 2 veces el valor que él maneja normalmente. Sin embargo, hace 10 días se sacó el consenso internacional de la Sociedad Médica de Cuidado Crítico, en donde plantearon unos nuevos conceptos de sepsis basados también sí en disfunción orgánica, pero ya no con el SOFA score, que era lo que se planteó utilizar y que no fue realmente comprobado si servía en los pediátricos, sino con el Phoenix Sepsis Score. Entonces definían en este momento la sepsis como aquel niño que tuviera una sospecha o una infección confirmada y que tuviera un Phoenix Score de 2 o más puntos. Esto lo que hace es que indica que el paciente tiene una disfunción orgánica, y evalúan 4 sistemas: el respiratorio, el cardiovascular, el de coagulación y el neurológico. Con esto encontraron que la mortalidad, pues que el tener un Phoenix Score de 2 o más puntos impactaba realmente en la mortalidad de los pacientes con infección, encontrando que aquellos que tenían un Phoenix Score positivo en un lugar con altos recursos tenían una mortalidad de hasta 7.1%, y aquellos niños que tenían este score positivo en lugares de bajos recursos tenían una mortalidad de hasta 28.5%, lo que significaba que era hasta 8 veces mayor que en los niños que no cumplían con los criterios del Phoenix Score. Adicionalmente, tuvieron un hallazgo muy interesante, y es que encontraron que si la disfunción orgánica era de un sistema distinto a donde se encontraba el foco de infección, la mortalidad aumentaba más. Pues de 7.1 aumentaba hasta 8, y de 28.5 aumentaba a 32.3. Es decir, que ellos plantean que para unas próximas guías se podría incluso plantear que la sepsis se clasifique no solamente en sepsis y choque séptico, sino también en subgrupos dependiendo del foco primario, para así poder tener una mayor, un diagnóstico y una intervención más temprana. Y el shock séptico ellos lo van a definir también como una sepsis asociada a una disfunción cardiovascular, y simplificaron el término, y disfunción cardiovascular va a ser todo paciente que tenga por lo menos un punto de disfunción cardiovascular en el score de Phoenix, y eso se da por hipotensión, un lactato mayor de 5 o la necesidad de vasoactivos. Y también encontraron que tener estos criterios de shock séptico hace que se aumente aún más la mortalidad con respecto a los niños que tenían sepsis. Entonces, el Phoenix Score es este que les traigo aquí. Hablan inicialmente de la parte respiratoria, entonces definen como 0 puntos aquel niño que tiene una PAFI por encima mayor o igual a 400, o una SAFI mayor o igual a 292, valiendo la aclaración que solamente recomiendan utilizar la SAFI si hay una saturación menor o igual al 97%. Niños que saturen más del 97% no se recomienda hacer la medición de la disfunción respiratoria con SAFI. Le dan un punto a aquellos que tengan cualquier soporte respiratorio con una PAFI por debajo de 400 o una SAFI menor a 292, y los puntajes de 2 y 3 van a ser exclusivos para aquellos pacientes que ya tenemos en ventilación mecánica invasiva. Si entonces el paciente está en ventilación mecánica invasiva y tiene una PAFI de 100 a 200 o una SAFI de 148 a 220, va a tener 2 puntos, y si tiene una PAFI menor a 100 o una SAFI menor a 148 con ventilación mecánica invasiva, le damos 3 puntos de disfunción respiratoria. A nivel cardiovascular se pueden obtener hasta 6 puntos. 0 puntos va a ser aquel paciente que no requiere medicamentos vasoactivos y tiene un lactato por debajo de 5. 1 punto
que puede ser para cada uno de estos, puede ser un punto porque tenga medicación vasoactiva o un punto porque tenga lactato de 5 a 10.9 y 2 puntos si tiene más o dos medicamentos vasoactivos o 2 puntos si tiene lactato mayor o igual a 11, teniendo en cuenta que el Phoenix Score se debe aplicar a todos los pacientes que nosotros sospechemos tengan infección para ver si tiene sepsis, aunque no tengamos los laboratorios. Es decir, si no tengo lactato, igual aplico el Phoenix Score porque me va a detectar de manera temprana si el paciente tiene sepsis. Y a nivel cardiovascular también definen la puntuación dependiendo de la presión arterial media. Ellos aquí lo que nos recomiendan es que esa presión arterial media que tengamos en cuenta es la que nos da en sí la monitorización. Es decir, si tengo monitorización invasiva, esa es la que voy a usar. Y si tengo monitorización con oscilómetro, igual esa es la que tengo que usar. Ya si no tengo monitorización que me dicte pues la presión arterial media, que la calcular, ahí sí la calculáramos de manera manual, con la presión arterial diastólica por 2 más la sistólica dividido 3. Y estos son los valores que dan distintos rangos de presión dependiendo de la edad y dependiendo pues del valor que nos dé, le podemos dar o 0, 1 o 2 puntos. A nivel de la coagulación, definen que no hay disfunción cuando las plaquetas son mayores o igual a 100.000, cuando tiene un INR menor o igual a 1.3, un dímero D menor o igual a 2 o un fibrinógeno mayor o igual a 100. Y le da un punto en caso pues de que no cumpla con esos criterios a cada uno. A nivel neurológico, no tiene disfunción neurológica si el Glasgow está por encima de 10 y las pupilas están reactivas. Y se define como un punto de disfunción neurológica si el Glasgow es menor o igual a 10 y le da 2 puntos si ya el paciente tiene pupilas fijas bilaterales. Entonces, vamos a definir por el Phoenix Score que el paciente tiene sepsis si tiene 2 o más puntos en este score y choque séptico si cumple con 2 o más puntos y alguno de esos es un trastorno a nivel cardiovascular. ¿Listo? Ya para hablar de la fisiopatología de la sepsis, entonces la sepsis va a iniciar como una colonización bacteriana y una translocación bacteriana de la barrera epitelial mucosa, que puede ser del tracto gastrointestinal, respiratorio, urogenital, entre otros. Y lo primero que se va a encontrar, pues esas bacterias cuando generan la translocación, son las barreras mecánicas del sistema inmune innato y también las barreras químicas. Y estas barreras lo que van a hacer es que van a tratar de evitar esa translocación bacteriana, sin embargo, cuando ya son traspasadas van a producir una bacteremia. En la fisiopatología de la sepsis, el endotelio va a jugar un papel muy importante y es que el endotelio va a ser clave porque cumple funciones de barrera vascular y además también regula el tono vascular, tiene propiedades en la señalización transcelular y también en la hemostasia. Entonces vamos a hablar de algunos de los elementos del endotelio que van a ser muy importantes. Entre estos pues está el glucocálix, representado ahí en un gris un poquito más oscuro, y este va a albergar diversas moléculas que van a ser muy importantes, entre ellas estos mecanotransductores cuya función va a ser traducir las señales del tono del vaso y dependiendo de eso pues van a producir el óxido nítrico para generar vasodilatación a nivel del músculo liso. Ahí también cabe resaltar la composición como de moléculas de adhesión como son las integrinas y selectinas, también que están moléculas muy importantes para la hemostasia y la defensa, y también hay moléculas pues que son esenciales para la antioxidación como la superóxido dismutasa. Entre los elementos intracelulares encontramos las mitocondrias, que tienen una contribución importante en la generación de radicales libres y en la fosforilación oxidativa, y entre los elementos transcelulares están las uniones gap y también las uniones estrechas que van a dar esa función de permeabilidad pues, vascular. Y como podemos ver, el endotelio también va a estar compuesto por fenestraciones y poros que van a ser esenciales pues, para permitir también el transporte de moléculas a través del mismo. Ya en esta figura vamos a ver qué es lo que genera la sepsis sobre el endotelio. Y es que va a hacer que pierda todas esas funciones de barrera vascular, de regulación del tono vascular y también de hemostasia. Y esto se da porque produce la destrucción de ese glucocálix, que entre muchos efectos va a hacer que se expresen o que se pues aumenten las moléculas de adhesión y por lo tanto
va a resultar en un mayor atrapamiento y en mayor transmigración de los leucocitos activados. Además, vemos que se puede haber una mayor activación de los compuestos hemostáticos a favor de un estado procoagulante, y pues también se ha visto que pues como se dañan los mecanotransductores que digamos que se encontraban en el glucocálix, pues va a perder su característica de esencial pues para captar el tono vascular y saber si tiene o no que hacer pues una vasodilatación a nivel de los vasos. También se pierde la función de barrera porque va a haber una peroxidación lipídica inducida por los radicales libres de oxígeno y radicales de nitrógeno a nivel de la membrana, y entonces pues también se pierden esas uniones estrechas y las uniones gap, lo que hace que pues se pierda toda esa característica de barrera del endotelio. Además, pues también pierden la regulación a nivel del tono vascular porque se va a dar un aumento significativo en la producción de óxido nítrico y de radicales libres, debido a que pues va a haber un aumento de la óxido nítrico sintasa inducible, que pues va a generar un aumento también en el GMP cíclico y por tanto vasodilatación, entonces se pierde pues esa capacidad de generar mayor tono vascular. Esta respuesta inflamatoria inducida por los patrones asociados a moléculas pues va a también desencadenar una activación de la vía extrínseca de la cascada de la coagulación, debido a que pues al perder la integridad del endotelio se va a dar una expresión del factor tisular en las células endoteliales, lo que va a conducir a toda una cascada proteolítica que va a llevar a la formación de trombina, también a depósitos de fibrina, oclusiones microvasculares y finalmente a hipoperfusión tisular. Además, toda esta inflamación se va a asociar a factores a la inhibición de factores anticoagulantes y al deterioro de la fibrinólisis, lo que va a llevar también a un estado de procoagulación que va a contribuir a la falla orgánica. Y ese proceso inflamatorio también genera un aumento de la producción de óxido nítrico, a lo que veíamos aumento del GMP cíclico a nivel del músculo liso vascular y por tanto una disregulación a nivel de la microcirculatura, que va a llevar a una alteración en la distribución del oxígeno y finalmente a hipoxia tisular. Además, estos pacientes presentan una disminución de la deformabilidad de los glóbulos rojos y esto va a aumentar la viscosidad y va a contribuir a ese estado protrombótico que tienen los pacientes con sepsis. Además, pues por aumento de estas endoquinas va a haber un aumento de la permeabilidad del endotelio y por tanto se pueden dar mayores exudados intersticiales y compromiso aún más pues, de la oxigenación. A través de esa expresión de las moléculas de adhesión que veíamos anteriormente y al aumento de la permeabilidad vascular, también esto va a favorecer que se dé el mayor reclutamiento de polimorfonucleares, y esos polimorfonucleares lo que van a hacer es que van a producir más radicales libres y van a generar enzimas proteolíticas, y todo esto asociado a todo lo anterior van a llevar a una disminución de la oxigenación de los tejidos, a necrosis, apoptosis y finalmente a la falla orgánica que pues va a caracterizar a los pacientes que tienen sepsis. Secundario a toda hipoxia tisular, entonces se va a presentar un aumento de lactato y también una acidosis metabólica. Cuando el pH cae por debajo de 7,2, entonces este pH ácido lo que va a generar son varios pues, efectos. A nivel de el calcio, que es muy importante para la contracción muscular, ya sea del corazón o también de las células del músculo liso vascular, lo que genera es una inhibición de los receptores de calcio, tanto a nivel de la membrana celular como a nivel del retículo sarcoplásmico, lo que genera al final que no haya tanto calcio a nivel del citosol y por lo tanto no va a haber unión del calcio a los miofilamentos y no se va a dar la contracción muscular. Adicionalmente, el medio ácido va a activar los canales de potasio, por lo tanto se va a sacar más potasio. Esto hace que la célula sea menos negativa, o sea, el potencial de membrana esté más arriba y por lo tanto va a tener menor capacidad de ser excitada la célula, y también genera a nivel pues ya intracelular la estimulación del BNI-B3 que va a desencadenar apoptosis
y el estado ácido además juega un rol importante en la desensibilización de los receptores adrenérgicos porque conlleva también a que se aumente la internalización de estos receptores y por tanto los pacientes pues ya cuando entran en acidemia van a ser menos respondedores a las catecolaminas ya sean endógenas o exógenas. Hay varios factores predisponentes en la sepsis, entre estos está que los niños tienen una inmadurez del sistema inmune, que pueden tener también una insuficiencia anatómica de las barreras de las mucosas, están en mayor predisposición a tener sepsis aquellos que tienen alteraciones del microbioma, ya sea por uso de antibióticos de amplio espectro o por otras características como por ejemplo el tipo de parto, las exposiciones ambientales. Tienen mayor riesgo de presentar sepsis también aquellos que tienen un daño localizado en el epitelio por acción de toxinas, si están coinfectados con un virus respiratorio y también pues los factores predisponentes están los factores de virulencia de cada microorganismo. También hay grupos de riesgo, entre los cuales va a haber un mayor riesgo de presentación de sepsis y de deterioro clínico. Entre eso están los niños menores de 3 meses. Se ha descrito que hasta el 75% de niños con sepsis están en este grupo etario. Tienen mayor riesgo si son de bajo peso al nacer. Están también como otro grupo de riesgo los recién nacidos pretérmino, que pues van a tener inmadurez del sistema inmune, aquellos que tienen características de inmunosupresión, enfermedades renales y enfermedades crónicas, que hacen uso de dispositivo o que han tenido hospitalizaciones recientes. Con respecto a la clínica, es muy importante que los síntomas de infección, síntomas o signos de infección, sobre todo en niños pues más pequeños, van a ser un poco inespecíficos. Sin embargo, hay hallazgos clínicos que nos pueden sugerir infecciones en los pacientes pediátricos, como la presencia de petequias, púrpuras, inestabilidad hemodinámica, la púrpura fulminans en los más pequeños, fiebre, tos, hipoxemia, alteración en la auscultación pulmonar para pensar algo de origen pulmonar, la leucocitosis, el pobre control de la glucosa o la inestabilidad de la temperatura. Ya para identificar el choque, entonces tenemos que identificar cuando hay signos de hipoperfusión en nuestro paciente, los cuales están dados por extremidades frías, una piel moteada y cianótica, disminución de los pulsos periféricos, una diferencia significativa entre la temperatura central y periférica, igual que entre los pulsos, y cambios en el nivel de conciencia o una oliguria por debajo de 0.5 cc kilo hora. Es muy importante que nosotros tengamos como institución herramientas que nos permitan tamizar de manera rápida un paciente que se encuentre con una posible infección para poder saber o identificar si tiene sepsis o un shock séptico. Esto se debe hacer dependiendo de cada una de las instituciones, dependiendo del contexto local. Se prefiere que se usen variables clínicas antes que las paraclínicas y lo importante es que al identificarlo exista un algoritmo que se pueda activar para dar como todo un paquete de reanimación y estabilidad hemodinámica, pues apenas se identifique el choque séptico. Este es como un ejemplo que utilizan en un hospital en Estados Unidos para identificar el choque séptico y lo que ellos utilizan es inicialmente la frecuencia cardíaca. Recordemos que en pacientes con choque que son niños, su principal mecanismo compensatorio va a ser el aumento de la frecuencia cardíaca porque ellos no pueden modificar el gasto cardíaco a partir del volumen latido porque tienen unas características de los ventrículos que son más inmaduros, que no van a tener tanto posibilidad de ingreso de calcio, entre otras, que van a hacer que no puedan hacer una adecuada contractilidad y por tanto no pueden aumentar el volumen latido minuto y por eso tienen que depender más que todo de la frecuencia cardíaca. Entonces ellos utilizan esta frecuencia cardíaca como primera línea para tamizar si el paciente podría estar en choque o con signos de infección. Luego lo que hacen es buscar esos signos o síntomas de infección y miran si pertenece a uno de los grupos de riesgo. Y en caso de que esto sea así, no demoran en empezar de una el algoritmo de choque séptico. Entonces eso es lo que se recomienda utilizar porque mejora la velocidad y la asertividad de cuidado en los pacientes y además utilizar este tipo de herramientas de tamizaje se ha visto que reducen la mortalidad asociada al choque séptico. En todos los pacientes que presentan shock séptico vamos a tener unas medidas generales en la atención. Entre estos está el oxígeno de alto flujo. La decisión ya de intubar o no al paciente va a ser netamente clínica y va a variar dependiendo si el paciente tiene insuficiencia respiratoria, hipoventilación, si hay alteración del estado de conciencia. A todos hay que garantizarles una monitorización continua y pues para la reanimación volumétrica y en caso también de los accesos de requerir vasoactivos, pues se requiere un acceso venoso. Principalmente lo que se recomienda es que se tomen 2 accesos venosos que sean grandes o por lo menos tener un acceso central.
la reanimación hídrica, que es muy importante, y también lo que debemos tener en cuenta desde las medidas generales iniciales es corregir la hipoglicemia en los pacientes que la presenten, porque la glucosa es muy importante en el metabolismo y en la función de los canales dependientes de ATP, y recorregir la hipocalcemia, porque como veíamos, pues el calcio es muy importante para la constricción, ya sea para la contractibilidad, ya sea del miocardio o de las células musculares del músculo liso a nivel de los vasos sanguíneos. Hay otros biomarcadores que nos permiten realizar el diagnóstico o seguimiento de un paciente con sepsis. Entre estos pues está el lactato, que se ha asociado pues a mayor mortalidad, y sin embargo en niños el punto de corte era incierto, no había unas recomendaciones específicas sobre el punto de corte que debíamos utilizar. Sin embargo, en el último consenso, pues con el Phoenix Score nos definen que el nivel es de 5. También encontramos con la PCR, que es un marcador de baja sensibilidad para definir severidad del cuadro, pero sí nos sirve para hacer seguimiento a los pacientes. Se ha visto que si al tercer día la PCR no ha disminuido, es un marcador de mal pronóstico. La ferritina nos sirve también como marcador pronóstico. Estados de hiperferritinemia por encima de 500 se ha asociado a una peor evolución clínica, y la procalcitonina tiene un mayor valor pronóstico de diagnóstico y seguimiento, indicando pues de manera más específica si la inflamación es correspondiente o no a un proceso infeccioso. Los cultivos son muy importantes. Los hemocultivos es el método más útil para valorar si el paciente se encuentra pues con una bacteriemia. Se deben obtener antes de iniciar el antibiótico en medida pues de que sea posible. En caso de que no, pues no debemos retardar el inicio de antibiótico por tomarlos. Y también se recomienda la toma de muestras como el líquido cefalorraquídeo orina tan pronto sea posible, incluso antes del antibiótico, pero si no se puede, pues tampoco retardar el inicio del mismo. Ya con respecto al manejo de un paciente con shock séptico, los objetivos que vamos a utilizar es que en este paciente vamos a mantener la oxigenación, ventilación, circulación y la frecuencia cardíaca dentro de límites normales, tratando de restablecer el estado clínico y hemodinámico del paciente, basándonos en el estado de perfusión y el estado mental. Y debemos tener una monitorización continua de las variables de la monitorización cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria, pulsioximetría, la temperatura, hacer glucometrías seriadas, cuantificar la diuresis y pues medir los niveles de calcio. Traigo este algoritmo que es de la campaña de sepsis del 2012, no aparece en la del 2020, pero es muy importante porque nos aclara que durante el manejo de un paciente con shock séptico, el tiempo es algo muy importante a tener en cuenta. Entonces, hay un paso a paso que principalmente está dado por el aporte de oxígeno, el aporte de líquidos, luego si es refractario a líquidos, el inicio de los vasoactivos, y si es así, un paciente que ya está con un choque resistente a catecolaminas, entonces pues el uso de esteroides o incluso llegar hasta la utilización de ECMO. Pero lo más importante de este algoritmo es que miremos que utilizan tiempos pues realmente cortos entre cada uno de los pasos, y que es así, debemos correr ante un paciente que tenga un shock séptico. Ahora vamos ya a aclarar cada uno de estos puntos de manera más detallada. Sin embargo, pues debemos tener en cuenta que no son cosas aisladas, o que primero voy a poner una cosa y luego ya a la hora miro si le pongo la otra, sino que todos son manejos que deben integrarse en el pues, momento en que llega el paciente. Entonces iniciamos con el manejo antibiótico. Ante un paciente que se encuentra en shock séptico, se indica que el antibiótico no debe ser iniciado después de la primera hora, siempre en la primera hora. Y si es una sepsis asociada a disfunción orgánica, mínimo durante las primeras 3 horas. La elección del antibiótico pues debe ser un antibiótico de amplio espectro. Esto significa que pueda cubrir todos los patógenos posibles, y entonces cuando hablamos de terapia antibiótica empírica nos estamos refiriendo a esos agentes farmacológicos que vamos a utilizar de manera inicial sin haber tenido los resultados de los cultivos, y siempre en un shock séptico esa terapia empírica tiene que ser una terapia de amplio espectro, es decir, que cubra todos los patógenos posibles. Si tenemos un niño que es previamente sano, que es una sepsis extrahospitalaria, podemos iniciar, según las recomendaciones de las guías, con una cefalosporina de tercera generación, como por ejemplo la ceftriaxona, que podría ser suficiente. Sin embargo, si estamos en un medio donde el estafilococo aureus metilcilino resistente es
pues se puede relacionar a infecciones, se recomienda que se utilice también asociado a la ceftriaxona la vancomicina. O si el paciente está con vacunación incompleta, que pueda tener un neumococo resistente a la ceftriaxona, o en caso tal de que el paciente tenga una vacunación incompleta, también se debe relacionar un aminoglucósido o sustituir la cefalosporina de tercera generación por un carbapenémico. Ya para los pacientes que son inmunocomprometidos, entonces lo que se recomienda es que siempre se inicie con unas cefalosporinas, ya que también cura pseudomonas, por ejemplo el cefepime, o ya irse con antibióticos incluso de más amplio espectro como un carbapenem. El ajuste de la terapia va a depender ya de los resultados que tengamos de los cultivos. Esto va a ser guiado según las sensibilidades que encontremos pues, de las bacterias en los cultivos, y también se debe basar dependiendo de la clínica y el seguimiento paraclínico de los pacientes. ¿Cuánto va a durar el manejo antibiótico? Pues depende del foco de infección, además de la etiología del mismo y si el paciente tiene o no tiene respuesta al tratamiento y si podemos controlar o no el foco primario. Con respecto al control de foco, este debe ser tan pronto sea posible, y lo que se recomienda es que si se demuestra que la infección está asociada a un catéter, este se retire lo más pronto posible. En cuanto veamos que retirar el catéter trae menos riesgo que pues tenerlo pues, en el paciente. Con respecto a los líquidos, se indica que deben darse con bolos de reanimación de 10 a 20 cc por kilo, máximo 40 cc kilo en caso de que no contemos con UCI pediátrica, y hasta 60 cc kilo en la primera hora si contamos con una unidad de cuidados intensivos en el lugar en el que nos encontramos. Siempre vigilando los signos de sobrecarga y signos del gasto cardíaco. Tengamos en cuenta que los signos de sobrecarga son la hepatomegalia o la presencia de edema pulmonar, estertores, y en caso de niños que tengan un alto riesgo de fuga capilar, entonces en estos niños se podría plantear el uso de albúmina después del segundo o tercer bolo de líquidos. Y el objetivo de utilizar esta reanimación hídrica es poder corregir la hipovolemia. ¿Qué líquidos vamos a utilizar? Los recomendados son usar cristaloides balanceados como el Plasma-Lyte o el lactato de Ringer. Se prefieren sobre la solución salina porque se ha visto que la solución salina está mayormente ligado a un aumento de la acidemia hiperclorémica, además está mayormente ligado a lesión renal aguda, inflamación sistémica y coagulopatía. No hay diferencia entre los cristaloides balanceados y el uso de coloides, sin embargo los coloides pues son más caros y están menos disponibles, y no se recomienda el uso de almidones para la reanimación hídrica inicial. Con respecto a la monitorización hemodinámica para ver la respuesta a estos líquidos, lo que ellos indican es que pues siguen pensando en la presión arterial media, y lo que recomiendan es que la presión arterial media esté entre 5 y 50 o con un percentil mayor a 50. Sin embargo, pues tengamos en cuenta que la presión arterial media no es algo pues que nos hable mucho en pediatría sobre la estabilidad hemodinámica, y lo utilizamos más solamente para diferenciar entre un shock compensado y no compensado. Entonces debemos tener en cuenta otros elementos de monitorización hemodinámica, que pues el más rápido que tenemos es la frecuencia cardíaca, pero si tenemos disponible una monitorización avanzada, podemos calcular el índice de choque, la resistencia vascular sistémica o la saturación venosa central. Además, también contamos con el lactato como un biomarcador pues útil para realizar el seguimiento de estos pacientes. Con respecto al uso de los vasoactivos, entonces estos están indicados en aquellos pacientes que después de hacer la reanimación hídrica con 40 a 60 cc por kilo en la primera hora persisten con signos de hipoperfusión o que empiezan a presentar signos de sobrecarga hídrica, y se ha visto que lo que se prefiere utilizar son la epinefrina o la norepinefrina porque han tenido resultados en estudios en los que se ve que mejora la sobrevida y disminuye la falla orgánica con respecto a otros vasoactivos como la dopamina. En caso de que tengamos un paciente con shock frío, la alteración principal va a ser un bajo gasto cardíaco, y él va a tener pues signos de hipoperfusión. Entonces va a tener disminución de los pulsos periféricos, va a tener frialdad distal. En estos casos lo que se recomienda es la epinefrina como primera opción. Y en shock caliente, donde lo principal va a ser una disminución en la resistencia vascular sistémica, entonces es un niño que tiene un bajo gasto cardíaco, pero tiene pulsos adecuados, tiene las extremidades calientes, y estos se ven más asociados a niños que tienen infecciones o shock séptico por microorganismos intrahospitalarios, y en esto se recomienda como primera línea la norepinefrina.
Con respecto al uso de la vasopresina, la guía lo que nos dice es que lo podemos utilizar en caso de niños que no han respondido al manejo con las catecolaminas, pero pues que se podría dejar ya pues dependiendo del criterio médico. Con respecto ya al uso de dilatadores, no hacen una recomendación específica en la guía, pero lo que sí se usa en la práctica clínica es que pues se usan en caso de los pacientes que tengan en este momento hipoperfusión persistente y que estemos sospechando pues una disfunción miocárdica, porque las catecolaminas pues como vimos no van a ser suficientes, sobre todo porque los niños con sepsis van a tener hipoxia y acidemia y estas catecolaminas pues no nos van a funcionar, al contrario del milrinone, que es un vasoactivo, un inotrópico, que sí va a funcionar independientemente de que el paciente se encuentre en acidemia. Con respecto a la ventilación, no hay un consenso que te diga tienes o no tienes que intubar al paciente que se encuentre en un shock refractario a líquidos o resistente a catecolaminas, pero comúnmente cuando ya tenemos un paciente en shock refractario se intuba al paciente, y esto relacionado porque los pacientes en shock séptico tienen una demanda metabólica mayor que se puede mitigar con la ventilación mecánica invasiva. Se recomienda que se use una secuencia de intubación rápida que no comprometa el estado hemodinámico del paciente, y lo que ellos recomiendan es que se prefiera sobre los otros hipnóticos sedantes la ketamina y el fentanil, recordando que se deben utilizar pues medidas protectoras de la vía aérea para la ventilación. Con respecto al uso de esteroides, se recomiendan en el caso de pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica después de incluso hacer la reanimación hídrica y de utilizar los vasoactivos, pues teniendo en cuenta que estos medicamentos pueden traer efectos adversos como la hiperglicemia, infecciones, entonces hay que monitorizarlos activamente cuando los utilicemos. Se recomienda dar dosis de estrés en el caso pues, del shock refractario a catecolaminas a dosis de 50 a 100 miligramos metro cuadrado día o 2 a 4 miligramos kilo día, siempre midiendo si se puede el cortisol previo a la utilización de estos medicamentos. Y se recomienda el uso de esteroides o hidrocortisona porque se ha visto que el cortisol va a tener un impacto directo sobre la estabilidad hemodinámica del paciente, porque el cortisol reduce la recaptación de noradrenalina, mejora la disponibilidad de calcio en las células, tanto del miocardio como del músculo liso vascular, y también ayuda a inhibir la producción de prostaciclinas y de óxido nítrico, lo que hace que disminuya la vasodilatación y también aumenta la presencia de los receptores adrenérgicos a nivel de la membrana. Con respecto al control glucométrico, no hay en sí claridad sobre el rango de glicemia que se debe manejar en pacientes pediátricos con shock séptico, pero lo que se utiliza pues internacionalmente es un punto de corte de 180, se busca que no suba la glucometría más de 180 y solamente se recomienda el uso de insulina si pues no se logra tener estos valores en el control metabólico del paciente. En todos los pacientes con shock séptico se debe utilizar calcio, es una recomendación ya dada por la guía porque estos niños necesitan unos valores mínimamente normales de calcio y la dosis recomendada es de 100 miligramos kilodosis cada 6 horas y teniendo en cuenta que además de que se necesita para que funcionen los otros vasoactivos, el calcio en sí se ha visto que tiene propiedades el solito como un vasoactivo. Con respecto a la tiroxina, se ha visto que la tiroxina es muy importante también para el funcionamiento de la contractilidad cardíaca y del músculo liso vascular. Sin embargo, la guía no lo recomienda que se use pues de manera rutinaria porque no hay estudios que puedan respaldar su uso de manera rutinaria en pacientes pediátricos con shock séptico. Con respecto a los hemoderivados, lo que nos dice la guía es que se trate de hacer transfusiones restrictivas, es decir, solo cuando el paciente tenga una hemoglobina por debajo de 7 y no se recomienda la transfusión profiláctica ni de plaquetas ni de plasma, solo se recomienda la de plaquetas cuando se encuentran por debajo de 10.000 o 20.000, es decir, que el paciente ya tenga un riesgo de sangrado del sistema nervioso central o que se encuentren ya sangrando con una trombocitopenia severa, y el plasma solamente cuando el paciente ya presente sangrado con prolongación de los tiempos. Con respecto a otras terapias, en los pacientes que tienen ya indicaciones de restricción hídrica, manejos de diuréticos y no se puede prevenir la sobrecarga de volumen, se recomienda la diálisis. Se ha visto que la hemofiltración pues no tiene un mayor impacto sobre mortalidad con respecto a la terapia de reemplazo renal de diálisis, por lo que pues esta es la que se recomienda
El ECMO nos puede ser de utilidad veno-venoso en caso de los pacientes que presenten un SRA asociado a la sepsis con una hipoxia refractaria, y el veno arterial ya como manejo también del shock séptico refractario al resto de terapias. El uso de inmunoglobulinas no se indica de manera rutinaria, solamente en casos seleccionados como aquellos que tengan inmunodeficiencias, y los antipiréticos tampoco se hace un consenso como de que pues se tengan o no tengan que usar, porque no se ha visto que impacten en la mortalidad, pero sería lógico utilizarlo porque va a disminuir las tasas metabólicas del paciente y van a mejorar también el confort del mismo. Con respecto a las profilaxis, no se recomienda la profilaxis de úlceras gástricas, excepto en los pacientes que tengan un alto riesgo. El usar ya una alimentación temprana en el paciente en las primeras 48 horas de ingreso va a hacer que disminuya significativamente el riesgo de sangrado gastrointestinal. Recordando que esta nutrición se prefiere que sea enteral a parenteral, que si se utiliza parenteral no hay que poner emulsiones lipídicas, y que no se recomienda que sea de manera rutinaria micronutrientes, suplementación de micronutrientes, porque no se ha visto que pues tengan un impacto que se haya demostrado científicamente. Sin embargo, pues fisiopatológicamente podríamos pensar en la suplementación con vitamina C y tiamina, que se ha visto que son factores muy importantes para toda la parte que veamos de la producción de catecolaminas y de receptores en el paciente. Y no se recomienda tampoco el uso profiláctico de heparinas para la trombosis venosa profunda, solamente en casos pues muy específicos que tengan pues factores procoagulantes establecidos. Ya para terminar, les recuerdo las jornadas pediátricas que vamos a realizar en febrero, 22 y 23 de febrero. Hay modalidad presencial y virtual. Se pueden inscribir, tenemos valores muy asequibles para todos, para que todos puedan ingresar. ¿Listo? Gracias. Bueno, buenos días, muy bien, señora Carolina. Es que me metió en esto hoy. Y le digo yo, ¿qué quiere esto? Entonces le digo, no, es un problema. No, es su actividad académica. Así. Un tema de nunca acabar, un tema muy complejo. Un tema que nos ponemos a diario, ustedes saben su meta diaria, en sus rurales, su práctica diaria, donde los conceptos deben de quedar absolutamente claros. Absolutamente claros. Yo le voy a pedir a los residentes con 8:55 que nos quedemos después de terminar la actividad y revisemos el caso clínico a puerta cerrada. Residentes solos. Bueno, si quieren aprender. ¿Puede opinar uno sobre la charla de Cardino? No, hágale, claro. Bueno, no, perdón, antes de, preguntas de la exposición, preguntas de la exposición, sí. Y luego, sí, para contestar a los estudiantes, ¿sí? Quinto año, cuarto año, veo a los estudiantes de cuarto año, quinto, sexto, internos, preguntas de la exposición. No estamos en examen, no estamos en evaluación, o sea, este es un tema muy importante que ustedes se van a enfrentar en el día a día, y es importante que lo dejen absolutamente claro en lo posible, ¿cierto? O sea, porque esto es muy complejo, pero... Sí, llegó remitido de Ginebra. No hablamos del cuadro clínico, no vamos a meternos en el cuadro. Ustedes se van a enfrentar a estos casos. Sí, ustedes son una unidad normalizada. Es que tiene flechitas para para ellos. Perdón. Por eso les preguntan si tienen preguntas respecto al tema. ¿Nada? ¿Dónde está lo de...? Es que de pronto...
Preguntas por aquí. No, quinto, cuarto año no. Les da pena, les da miedo, les da vergüenza. Sí. Vamos subiendo, ¿vale? Cuarto no dimos nada. Quinto. Doctora. No sé, o sea, no me quedó claro como el diagnóstico. Por ejemplo, la rodilla tenía como, evidentemente, un proceso infeccioso, pero no parece haber, no, un proceso inflamatorio, pero no parece haber sido un proceso infeccioso de base. Podemos pensar que era como una especie de artritis reactiva. Para nada, pero artritis séptica secundaria a un trauma, una estafilococcemia que lo mata. ¿Qué es eso? Es decir, los puede venir aquí, son agudos. De pronto pues no es que empieza lento. Únicamente para hacer la sintomatología y en 12 24 horas puede evolucionar a eso. Entonces, Y la historia de los niños, pues usualmente no van a decir el antecedente del trauma. Y más si viene con padrastro. ¿Sí? Más si viene con padrastro. ¿Sí? Entonces,